Ya no. Bien, ¿eh? Bien, la mía sí. 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 De que programazioa dituz, eta esango, bale? Bueno, eskerrik asko, eta egunon guztioi. Eskerrik asko prentzaurreko honetara beste behin etortzaitik. Bueno, gaurko honetan Azkuna zentroak proposatu nahi digun prototipoak aurkeztera etorri gara, forma artistiko berrien nazioarteko topaketa hau, maiatzaren 31tik eta ekainaren 3 bitartean antolatu dute, eta hiriko hainbat lekutan izango dugu aukera ikusteko eta gozatzeko. Bestalde, prototipoak 2018 ekimeneko komisarioak diren Rosa, Casado eta Mike Dux, ere gurekin daude gaur hemen, eta zelan ez, zentro honetako zuzendaria den Fernando Pérez. Mila esker, hiruroi. Muchas gracias a los tres, Fernando que me acompaña, y a Rosa, Casado y Mike Dux, los comisarios de esta exposición o de esta actividad, ¿no? Porque es más que una exposición. El encuentro es un encuentro internacional, Prototipoak, de nuevas formas artísticas, un proyecto interesante con mucho sentido, donde se propone una mirada de lo social a través del arte, a través de proyectos de artistas locales, nacionales e internacionales. Y es precisamente, creo yo, esa implicación de comunidades locales donde toma valor el proyecto. Nace con la intención de explorar la naturaleza y propone el lugar como elemento central del proyecto. Podemos decir, por lo tanto, que Prototipoak nace con una vocación internacional a la vez que comunitaria. Con Prototipoak volvemos a sacar el arte a la calle, con performance, instalaciones, residencias o talleres en diferentes puntos de la ciudad, acercando el arte contemporáneo a la ciudadanía e impulsando una vez más el encuentro entre los y las artistas y el público en general, haciéndoles partícipes de las actividades. Este encuentro internacional es un ejemplo más del compromiso del Ayuntamiento con la cultura y con las nuevas formas artísticas. A lo largo del año, como ya sabéis, incluso algunas las hemos presentado aquí y se hacen desde aquí. Desde el Ayuntamiento se organizan diferentes festivales, programas culturales en los que el arte, la danza y las performances son las grandes protagonistas. Hay grandes ejemplos, como decía antes, está el BAD, está la Semana de las Artes, el Bilbao Art District, en la que estamos inmersos todavía y a la que os invito a disfrutar. Artearekin eta sormen garaikidearekin duen konpromisoa erakutzen nahi du berriro udalak, kasu honetan Azkuna zentroaren bitartez. Herritarrei formato artistiko berriak eskainiko dizkie, eurak ere izan daitezen proiektu horien partaide. Artea eta kultura gure kaleetan zehar, eta berton Azkuna zentroan izango dugu ikusgai. Azkuna zentroa sormen garaikideko topagunea dugu, eta topaketa honi esker beste urratz bat ematen dugu nazioarte mailan erreferentziazko lekua izateko. Alde horretatik ni zorionak, beraz Azkuna zentroari eta honelako ekimenak posible egiten duzuen talde osoari. El Ayuntamiento, en este caso, a través de Azkuna Centro, tiene un compromiso con el arte, con la creación contemporánea, ofreciendo a la ciudadanía los nuevos formatos artísticos, como decía en euskera. Es innegable que Bilbao es una ciudad viva en lo cultural. Queremos que el arte y la cultura estén presentes en las calles, en lugares como este, en Azkuna Centro, al lugar de encuentro para bilbaínos y bilbaínas y para todos aquellos que nos quieran visitar. Y decía en euskera también que gracias a esta apuesta por la programación vanguardista y de calidad, hemos conseguido situar a la ciudad y a este centro en el mapa cultural internacional, generando sinergias y atrayendo a personas a que nos conozcan. Azkuna Centro se ha convertido en el centro de creación contemporánea y, sin duda, este encuentro, Prototipoak, es un paso más en el posicionamiento como centro de referencia a nivel cultural internacional. Y yo desde aquí, lo decía también en euskera, quiero felicitar a todo el equipo que hace posible una vez más que algo como esto pueda tener lugar aquí, ¿no? En este centro de referencia. Yo no tengo nada más que decir, le voy a pasar la palabra a Fernando y luego tanto Rosa como Mike explicarán más los pormenores de la programación. Fernando. Eskerrik asko Nekane eta eskerrik asko zuei prentsaurreko honetara etortzeagatik. En esta primera presentación de uno de los programas de Azkuna Centro quiero expresar las gracias al Ayuntamiento de Bilbao por la confianza depositada en mí para dirigir este proyecto. Prototipoak forma artistiko berrien nazioarteko topaketa programa bikoitza da. Topaketa eta erakusketa biltzen dituena. Praktika artistikoak ikusleekin jartzen ditu harremanetan. Lekuak
erdigunetzat hartzen ditu, kontuen gertaleko nagusitzat. Espazio publiko eguneroko agertoki bat bihurtzen da. Artearen eta haren formatu desberdinen eta hor bizi diren pertsona egunerokoaren arteko sinbiosiaren jokarlekua. Prototipoak, Encuentro Internacional de las Nuevas Formas Artísticas, es un programa doble, es un programa de encuentro y es un programa de exposición. Es un proyecto que pone en relación las prácticas artísticas con los públicos. Es un proyecto que entiende los lugares como algo central, donde suceden experiencias y ocurren cosas, donde el espacio público es el escenario cotidiano de una simbiosis entre el arte, sus diferentes formatos y el día a día de las personas que lo habitan. Prototipoak, Encuentro Internacional de las Nuevas Formas Artísticas, con todo lo que significa cada una de esas palabras, es un proyecto múltiple. Es un proyecto que yo denominaría de prueba y ensayo, donde los procesos son tan importantes y tan determinantes como lo son los resultados. Este Encuentro Internacional de Nuevas Formas Artísticas continúa y expande el trabajo desarrollado en el programa 321, que en aquel momento se denominaba Encuentro Internacional de Nuevas Formas Escénicas y que ha evolucionado hacia lo artístico, con esa idea de multiplicidad y de interdisciplinaridad que es propia de las artes. Este encuentro tuvo lugar en Bilbao entre 2013 y 2015 y la experiencia continuó en 2016 con el primer Prototipoak, como modelo de un ecosistema que propicia el encuentro de artistas y públicos con vocación internacional y comunitaria. Está claro que la cultura contemporánea necesita estos formatos múltiples y Bilbao es el lugar adecuado para ello. Sus ciudadanos y ciudadanas están preparados para ello y Azkuna Zentroa es la plataforma perfecta para presentar este tipo de propuestas. Esta edición de 2018, comisariada por los artistas Rosa Casado y Mike Brooks, se articula en torno al encuentro y tendrá lugar, como decía Nekane, entre el 31 de mayo y el 3 de junio en diferentes puntos de la ciudad, y una exposición de robótica social abierta desde el 31 de mayo al 16 de septiembre. Esta idea de tener lugar durante esos días no es tan cierta, ¿verdad?, como nos van a explicar ellos, porque en realidad todo ocurre antes, todo va a ser una forma de presentar en un evento esos resultados, pero también lo que nosotros queremos con este programa es que quede un pozo después y que esos sedimentos, al fin y al cabo del arte, queden no solo en la ciudadanía, sino también en el propio centro. Rosa Casado proviene principalmente de la práctica escénica, pero su interés por los contextos le ha llevado a transitar por estudios medioambientales, sistemas y complejidad, y también de física. Mike Brooks, que proviene de las artes plásticas, viene desarrollando una investigación que atraviesa diversos medios, como la pintura, el dibujo, la performance, el texto, la escena, entre otros. Dozenaka artistak eta ehunka herritarrek hartuko dute parte eta hartu dute parte dagoeneko prozesu honetan. Era batera edo bestera, prototipoa forma artistiko berrien nazioarteko topaketaren edizio honetan. Agradezco a todos los colaboradores, como la Embajada de Australia, el embajador Timothy Kane, la Fundación Goethe, Claudia Remus, la directora de la Fundación, y a todas las ONGs y entidades, asociaciones, instituciones públicas y privadas que están colaborando en esta edición. Eskerrik asko. Os dejo con Rosa Casado y Mike Brooks, que nos van a dar los detalles de este programa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Nekane y a Fernando, al Ayuntamiento por apoyar proyectos como este y a Azkuna Zentroa por invitarnos a Mike y a mí a comisariar y a formar parte de este proyecto. En especial a Fernando Pérez y a Lourdes Fernández también. También queremos dar las gracias a los equipos de Azkuna Zentroa con los que estamos trabajando, porque realmente es un esfuerzo titánico y estamos probando formas de trabajo que igual no son las usuales y realmente se agradece el esfuerzo y el deseo de aventura de probar. En relación a lo que decía Fernando, Prototipoak para nosotros ha sido siempre un contexto en el que probar, explorar, pensar desde la práctica artística, desde el hacer, no tanto buscando las soluciones, sino tratando de estar en el problema y en vivirlo. Entonces, también recuperando experiencias anteriores, en 2016 yo también estuve participando como una de las 4 comisarias que hubo en Prototipoak. Una de las cosas que yo recuperaba y en conversación con Mike en esta nueva edición era cómo integrar
la práctica artística y el arte contemporáneo en los usos cotidianos y en la vida cotidiana de la ciudad, en el tejido de la ciudad. Cómo hacerlo algo más integrado y no como momentos excepcionales solamente, ¿no? como suele ocurrir. Entonces, los proyectos que hemos elegido en realidad requieren de una conversación con el contexto. La mayoría de ellos, no absolutamente todos, porque no habríamos dado abasto, creo, para desarrollarlos todos a tiempo, pero eso ha sido fundamental que toda la colaboración y la interlocución que hemos tenido, ¿no? Una de las cosas que para Mike y para mí como artistas y comisarios es importante es un poco la idea que plantea la psicoanalista, comisaria y crítica cultural Sueli Rolnik, que es cómo inocular un poco de poesía en el sistema, cómo hacer que la poesía no sea algo extraordinario, sino que sea algo cotidiano de cada día, ¿no? Que nos ayude a mirar la realidad de otra manera y creemos otras realidades también, ¿no? Entonces, bueno, como decía, en el lugar ha sido el concepto fundamental y también un acercamiento para comisariar o elegir el programa y los proyectos, ¿no? Entonces, hemos atendido a proyectos que plantean lugares distintos, desde lugares públicos, privados, íntimos, oníricos, ficticios, microscópicos y macroscópicos, espacios materiales e inmateriales, ¿no? Lugares de encuentro que se proponen a través del hacer de la pieza, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar, yo creo que hay muchísimos proyectos y me gustaría por lo menos nombrarlos todos. Uno de los proyectos para los que hemos necesitado más interlocución y más colaboración con el tejido de la ciudad ha sido el proyecto de Nuria Güell, Fuera de Juego, que llevamos trabajando en él, pues bueno, desde, no sé, más de un año, yo creo. Entonces, bueno, Nuria en realidad nos proponía identificar, bueno, jugar al escondite con algún sector de la población local cuyas condiciones de vida no fueran muy visibles, ¿no? Entonces, para eso, bueno, hemos estado hablando desde colectivos como Mujeres con Voz, Médicos del Mundo, CEAR, Ascavide, la Fundación Ayacuría, a quienes les agradecemos a todos la colaboración y el tiempo que nos han dado. Y con ellos hablando, finalmente decidimos trabajar con las mujeres que trabajan en el sector doméstico de los cuidados. Entonces, bueno, la pieza de Nuria, finalmente, después de muchas conversaciones, encuentros, charlas de todo tipo, va a consistir, todos los días del encuentro, desde el jueves al domingo, va a consistir en bueno, eso, va a haber unas mujeres que trabajadoras del hogar y de los cuidados, que van a estar por el centro, también por algunas zonas del casco viejo, y nos van a invitar a jugar al escondite con ellas y a provocar un encuentro íntimo en el que, una vez que las encontramos, nos van a contar cuál es su situación. La situación laboral de este sector, de estas mujeres, es realmente muy complejo y es porque legalmente las jornadas laborales son muy largas, son 60 horas, de 60 y 80 horas a la semana. El trabajo sucede en entornos privados y una de las ideas era cómo sacar estos entornos privados donde suceden cosas, hay situaciones de abuso y muy complejas, cómo sacarlo al espacio público y hacerlo más visible y compartirlo con otras personas que no están familiarizadas con esos contextos, ¿no? Entonces, bueno, os animo a que vengáis a jugar al escondite y a participar de esos encuentros íntimos, ¿no? Queremos dar las gracias especialmente a Claudia Favela de Ayacuría, que nos está ayudando muchísimo a realizar el proyecto, y a las mujeres del colectivo, bueno, no del colectivo, es un grupo que se encuentra que se llama Torres de Babel. Y bueno, otro proyecto también en el que hemos necesitado y hemos querido involucrar a otro grupo de población, y en este caso tenía que ver con la población infantil, con los niños de la ciudad.
es el proyecto de Mammalian Diving Reflex, que es un grupo de Canadá de investigación artística y de producción artística. Y bueno, el proyecto es un proyecto, es muy divertido, pero a la vez es un reto grande, yo creo. No solo por la producción que requiere y todo el tiempo que necesita para poder implementarlo, para poder desarrollarlo, sino también porque nos plantea a los adultos un reto grande, que es ponernos en las manos de la gente joven, si estamos dispuestos o no a ponernos en las manos de la gente joven. Entonces, este proyecto estamos trabajando con el Instituto de Educación Secundaria San Adrián, a quienes también les agradecemos la colaboración, y al equipo directivo, y también a Paz Alfonso, que es la tutora del grupo de chicos y chicas con el que vamos a trabajar. Entonces, lo que Mammalian hace es trabajar con este grupo del colegio del Instituto San Adrián. Y bueno, primero hace unos talleres así más teóricos y de reflexión que tienen que ver con los derechos de los niños, con el potencial que tiene el arte para hacernos pensar en lo social, con las capacidades que tienen, la responsabilidad. También hablan de otros proyectos de estética relacional y de práctica social, para que los chavales y chavalas conozcan, ¿no?, qué es esto del arte como práctica social. Y después de estos hay dos talleres así, después hay 4 talleres con un estilista, con Agus, que es la persona que lleva la peluquería áptica, que también le agradecemos enormemente la ayuda y la disponibilidad del espacio y del tiempo. Y entonces los chavales y chavalas van a aprender a cortar el pelo y a llevar la peluquería. Entonces, durante el fin de semana, después de haber hecho 4 talleres, durante el fin de semana, estos chicos y chicas se van a hacer cargo de esta peluquería en el Casco Viejo de Áptica, y nos invitan a los adultos a irnos a cortar el pelo. Hay que pedir cita previa y bueno, por una parte el trabajo con los chicos y chicas apela al empoderamiento de ellos, a su inteligencia, a sus capacidades, y por otro lado, para las personas adultas nos pone la tesitura de realmente cuestionarnos si estamos dispuestas a ponernos en las manos de estas nuevas generaciones, ¿no? Después, otro proyecto también con el que bueno, hemos tratado de apelar a otro sector de población que podría ser, no sé si es más heterogéneo, pero bueno, que apelaba al sector profesional de la danza, por un lado, pero también a mujeres que les interesara bailar o participar en un proyecto artístico. Y es el proyecto Corbeau de la compañía O, dirigido por la coreógrafa Bukra Ouisghem. Entonces, este proyecto, bueno, Bukra es una bailarina coreógrafa autodidacta de Marruecos, de Marrakech, y hizo este proyecto para la Bienal de Marrakech en 2016, y ella lo describe como un acto vital en el espacio público, como una escultura sonora, fulgurante, que sucede en la calle y luego desaparece. La compañía O son Bukra y otras 11 o 12 mujeres, y entonces esta pieza está la compañía completa. Y aparte se hizo un casting en marzo, una audición, se hicieron unos talleres primero, que vino la coreógrafa a hacerlos, con mujeres que habían respondido a una convocatoria para ver si querían participar en este proyecto. La idea es duplicar el número de mujeres que conforman la compañía. Entonces van a ser 20 personas, las 10 personas de la compañía, más 10 mujeres locales, con las que Bukra va a trabajar durante una semana antes de las presentaciones el jueves, viernes y sábado del encuentro. Esta pieza lo que invita realmente es a participar de un proyecto, de un proceso artístico. Ella está muy interesada en eso, en qué tipo de encuentro se da cuando nos juntamos para realizar un proceso artístico y presentarlo luego en público. Realmente, cuando hicimos la convocatoria para hacer los talleres audición, la respuesta fue genial. Recibimos muchísimas respuestas de mujeres interesadas en participar en los talleres, y realmente fue una alegría. Y además mujeres muy diferentes, gente con experiencia escénica o coreográfica o dancística, y mujeres que no, que simplemente les apetecía formar parte del proyecto.
La pieza se va a presentar en el atrio el primer día del encuentro y después va también a intervenir en la ciudad. Va a estar en las Torres Isozaki, en el espacio que hay entre las torres, y después también va a estar en la Plaza Nueva. Y bueno, una cosa, pensando también en esto de integrar el arte en la vida cotidiana, una cosa que nos interesa mucho de este trabajo es que es una intervención directa en la calle, no necesita de instalación técnica, no necesita de luces, de amplificación de sonido, nada. Son estas mujeres que toman la calle por un momento y después se van, como cualquier otro evento cotidiano, ¿no? Como cualquier otro evento que sucede en la calle. Después, bueno, recordando también lo que decía Fernando, que en realidad este encuentro es como la punta del iceberg, ¿no? Hay como un momento de intensidad muy grande estos días del encuentro, que parezca que eso sea el trabajo, que eso sea el encuentro, y realmente, como os decía antes, llevamos mucho tiempo trabajando y hay artistas que llevan trabajando en sus proyectos, como es Camila Tellez, con el proyecto Mirador, Centro de Investigación, que lleva trabajando pues desde septiembre de 2017 creando la pieza que va a presentar. Con Camila, ella es de Chile, vive en Bilbao desde hace bastantes años, y bueno, ella tenía mucho interés desde hace tiempo en la garita del puente del ayuntamiento, y lo que nos propone, en realidad, ella ha escrito una guía que es, bueno, aquí tengo uno de los ejemplares, al final es una guía muy bonita y muy manejable, y que se puede comprar en diferentes puntos. Uno es en AZ Shop, otro es en Baobab, la tetería Baobab, y otro es en la farmacia Uriarte Gurizelaya, que está en el Casco Viejo, en la calle Carnicería también. Porque la peluquería áptica está en la calle Carnicería también, como la farmacia. Entonces, bueno, en realidad Camila nos invita a relacionarnos con la ciudad desde otro lugar, y nos plantea un poco la cuestión de cómo miramos nuestro entorno, cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Y ella, bueno, voy a leer unas frases del texto que me parecían muy interesantes. Ella nos dice, porque ella nos invita a su pieza a través de la lectura, del deambular por la ciudad, y de hacer de tocar los edificios, de tocar el puente, de escuchar, ¿no? Entonces, bueno, ella dice: tenemos la tendencia a leer descifrando signos. Esta es una manera de leer, una manera útil, pero también muy cercana a la manera en que nos han enseñado a obedecer. Otra posibilidad de lectura puede ser el acto generoso de prestar atención al afuera, a la superficie de lo otro o a su adentro manifestado. Quien presta atención se está ofreciendo a ser tocado por el mundo, se dispone a el encuentro con lo desconocido. Entonces, aunque estas son las palabras de Camila, creo que resumen muy bien también lo que desde Prototipo que queremos proponer, que es un encuentro con el mundo, prestando atención y cuidado a qué es eso otro con lo que nos estamos encontrando. Aparte de esta guía, en la garita del puente del ayuntamiento, los días del encuentro, de jueves a domingo, también va a haber una intervención sonora y lumínica. Entonces Camila transforma esta garita en un faro de referencia. Y desde ese punto es como el punto de referencia desde donde partimos a observar el resto de la ciudad. Entonces, bueno, yo tengo muchas ganas de ver ese faro respirando en el puente. Entonces, bueno, paso a otro proyecto que es Marchaundi 2, que es un proyecto desarrollado propuesto por Asala, Espacio de Creación, que Asala es un espacio de creación en la Sierra, en Álava. Y bueno, aquí igual ellas nos plantean el lugar como el espacio de tránsito, ¿no? Y nos plantean una marcha. Esta es la segunda marcha que hacen dentro del proyecto Marchaundi. En un principio fue en 2016, hicieron una marcha desde Bilbao a la Sierra,
un grupo de personas y ahora ellas tenían ganas de hacer, bueno, tenían idea, ellas habían planeado, habían visto ya desde el principio el viaje de vuelta y aprovechando Prototipo AC nos parecía importante bueno, tener un proyecto como este, ¿no? Entonces, ellas van a hacer un grupo de personas, van a caminar desde la sierra hasta aquí, Azkuna Zentroa. Van a tardar 4 días. A lo largo de esos días nos van a conectar con las radios y nos van a ir narrando qué es ese camino de venir aquí, de qué es ese aquí, desde ese allí, ¿no? Y van a atravesar montañas, autopistas, van a comer al aire libre, a dormir al aire libre, van a hacer picnics, no sé, y van a ir también registrando lo que se van encontrando. Es importante que la última etapa, que es de Llodio hasta aquí, Azkuna Zentroa, se invita a todo el mundo que quiera participar a hacer esta última etapa con ellas. Y para nosotros eso tenía mucho que ver con la bienvenida, cómo damos la bienvenida a quien viene de fuera, ¿no? Y al caminante, al que ha hecho un trayecto. Y entonces, bueno, hacer el último camino juntas con gente de aquí, lo que sea aquí, nos parecía importante. Entonces, también Marchaundi, a lo largo de todo el trayecto, van a ir visitando proyectos, como por ejemplo el proyecto del Parque de la Muza, que bueno, proyectos e iniciativas de recuperación de modos de vida que plantean otras maneras de estar, de hacer, de comerciar, de producir. Y me imagino que eso irá saliendo también en los programas de radio, ¿no? Entonces, bueno, en Llodio van a visitar el Parque de la Muza y desde ahí se va a recibir a todo el mundo y desde ahí parten para acá. Una vez que lleguen a Azkuna Zentroa, van a llegar al atrio, las marchantes de los 4 días más quienes se hayan unido a ellas en la última etapa y las vamos a recibir debajo de la luna. La luna es una pieza de Luke Jerram, un artista británico que se llama Museum of the Moon, Museo de la Luna. Y nuestra intención, un poco pensando también en este programa, que es un programa como en Prototipo AC, en este proyecto, que es algo exploratorio de prueba y error, como decía, no sé si has dicho prueba y error, has dicho prueba y ensayo, ¿no? Has dicho prueba y ensayo, eso. Como decía Fernando, pues bueno, queríamos cambiar el sol por la luna, crear otro espacio en el que, bueno, a veces sabemos más, a veces sabemos menos, a veces es más oscuro, a veces es más luminoso, ¿no? Entonces vamos a poner esta escultura que tiene 7 metros de diámetro y es una reproducción de la superficie lunar con fotos de alta resolución de la NASA. Entonces, 1 centímetro de la luna de esta escultura, equivale a 5 kilómetros del satélite que está en el cielo. Entonces vamos a Marchaundi y los vamos a recibir ahí, pero además este espacio debajo de la luna, la idea es que redefina el atrio y que lo convierta igual, a lo mejor, porque yo creo que el atrio ya es un punto de encuentro, que nos dé un punto de referencia también para juntarnos y como centro de actividad de Prototipo AC y punto de encuentro de Prototipo AC. Debajo de la luna también y como recibimiento a Marchaundi, como celebración de su llegada y un poco retomando esta cuestión de dormir al aire libre, del cielo como espacio común y de referencia, del cielo como un espacio, un lugar que nos hace pensar en el aquí y en el allí de otras maneras. Está la pieza de los torreznos, que bueno, me imagino que conocéis a los torreznos. Y entonces, bueno, esa va a pasar debajo de la luna una vez que llegue Marchaundi el viernes. Les vamos a dar la bienvenida con esta pieza y bueno, y después de que nos cuenten qué es el cielo, todos los imaginarios que abre, todas las referencias comunes y no comunes de religiones, de espacio exterior, de ocupaciones aéreas, vamos a hacer un picnic debajo de la luna e invitamos a todas las personas de Bilbao
bueno, y de otros lugares también, que quieran venir al picnic y unirse a las artistas, al equipo de AZ y a las personas que vamos a estar ahí. Les invitamos a venir, a que vengan y se traigan su picnic y a que cenemos ahí juntos a las 9 después de la pieza de los torrendos. Que os traigáis vuestros mantelitos, los sándwiches, todo. Después de ahí, bueno, aprovecho también para comentar que los torrendos también presentan otra pieza al día siguiente, el sábado, en el atrio, que formalmente es totalmente distinta. El cielo es una pieza más informal, sí, más de arte de acción. Y la cultura es la pieza que presentan en el atrio el sábado. Y bueno, es una especie de... Ellos plantean la cultura como un territorio que transitamos y exploramos, ¿no? Y bueno, es una especie de conferencia sobre la cultura que se descompone y se recompone constantemente, ¿no? Eso es el sábado y bueno, simplemente quería pasar por esta pieza. Pero el viernes, después del picnic, os invitamos a dormir también aquí en Azcuna Zentroa, con una pieza que se llama Nana, concierto para durmientes. Es una pieza de Doctor Curogo, es Óscar García Villegas, aka Doctor Curogo, que bueno, es una pieza, él en realidad nos invita a escuchar, no como normalmente lo hacemos en los conciertos, sentadas en vertical, con la atención frontal, sino bueno, a escuchar tumbadas y a dormir juntas. En realidad para nosotros tiene que ver con, es otro de esos momentos en los que sacamos esos entornos privados e íntimos a un entorno público y compartido, ¿no? Entonces, bueno, el concierto está también estructurado, tiene una estructura fija, está estructurado en relación a las fases del sueño, y una cosa que me parece importante destacar es que Óscar compone para cada sitio donde presenta este concierto, compone 2 o 3 piezas específicas para el lugar. Entonces, también va a estar trabajando unos días antes en el espacio, que se va a hacer en el CAC 1, entendiendo la sonoridad del espacio y integrándola en el trabajo. Y luego, para acabar, un proyecto grande y que además de un colectivo residente en Azcuna Zentroa este año y creo que también en 2019, ¿no? Es el proyecto de Consoni, que bueno, ya los conoceréis de sobra, obviamente. Las invitamos, nos interesa mucho su trabajo y nos interesaba, aparte que están residiendo en el centro, y van a hacer uno de sus radio shows. Una de las cosas nuevas del radio show es que lo van a hacer desde el estudio que están construyendo en el atrio, en el espacio anfitrión, y el radio show se va a hacer desde ahí. La idea es presentarnos el espacio y desde ahí expandirse hacia el atrio, en vez de estar en el centro del atrio. Esta vez. Entonces, bueno, estamos también buscando con ellas otra manera, otros formatos y que, bueno, un espacio de experimentación también para ellas de qué forma, qué son estos radio shows, ¿no? Entonces, ellas van a centrar todo el proyecto en un texto de Octavia Butler. Octavia Butler es una escritora afroamericana que es un referente de ciencia ficción feminista y del afrofuturismo, y lo van a centrar en un relato que se llama Speech Sound. Y bueno, en realidad este relato lo que propone es que de repente llega ahí en la Tierra una epidemia muy grande y la gente pierde la capacidad de leer o escribir y comprender. Y bueno, y a partir de ahí se produce una realidad distópica totalmente, ¿no? Entonces lo que van a hacer es invitar a personas de diferentes campos, pues desde la sociología, la danza, la literatura, a reinterpretar, bueno, el teatro radiofónico también, a reinterpretar, a analizar, a relacionarse con ese texto, ¿no? Para mí es importante decir que bueno, Octavia Butler planteaba la ciencia ficción como una manera de pensar en la humanidad y en maneras de sobrevivir y en manera de relacionarnos. Y para nosotros el lugar como concepto, pero también como materialidad, nos plantea precisamente eso, que es vivir juntos
cómo vamos a vivir juntas, qué estamos haciendo y cómo nos estamos relacionando. Y bueno, y terminando con esto, paso a Mike Brooks para que os hable un poco de la exposición también. Gracias. Thank you. Yeah, I'd just like to talk a little bit about the exhibition that is running as part of Prototype in the exhibition hall here. Because I mean, this year, to expand the programme, we've added a major exhibition that is going to open along with the festival period and then run through the summer until September. And in the planning of the exhibition, as Rosa and Fernando said, we tried very much to build on the previous intentions and achievements of the programme and very much on what happened within the exhibition hall during Prototype 2016. It's a gallery exhibition, but we really focused on performative works. And we wanted to think about those sort of interactions that we're thinking about in the city that Rosa talked about, and including the human and non-human parts of our daily environment. And we decided to take a focus on artworks that operate on that crossover with engineering and robotics. So these are works that do things in a very real way. And we're hoping that bringing them together, they will, in the same way as many of the other works that we're thinking about, they will create a sort of shared active space within the exhibition hall. And I think importantly, it's a space that is going to evolve. So as these works inhabit this space and develop in relation to each other, the exhibition space is going to change. It's going to keep developing. I think it's a selection of sort of major and influential works, and they come from fields of social robotics, bioelectronics, artificial intelligence. They're machines. These works are machines, but I think it's important that I think what was interesting for us when we started to meet some of these works was that they're not machines that are simply built to sort of fulfill a mechanized task. These robots are adapting to their environment. They're trying to adapt their task in relation to their environment. They're trying to adapt to the gallery space and also to the visitors that come and engage with them. From the beginning, we thought about this. We thought about the exhibition hall for this exhibition as a sort of robot savannah. We were hoping to sort of create a landscape in there where these works could live together. And as I said, they may not be, as these works start to inhabit the space, some of their choices or activities may not be that visible to start with. But as they live through, the space is going to change. People who choose to come back will see a very different configuration of the space than when they came for the opening. I don't have much time, but I would like to quickly just outline some basics of the works for you. The first work, which I think is a fascinating, striking piece in itself, but I think one of the things that it really does for us, and I think was important to us from the beginning, was it's a work that really helps us try and root the operations of these works within the physical structure of the exhibition hall itself. It's a piece by called Accomplice, and the artists are here in the room, Petra and Rob. And I'd just like to say a little bit about it. The main element of this work is a colony of robots that are built into the wall of the exhibition space, and we've been working with Petra and Rob to expand, make an expanded version of the work. So it's actually going to occupy one full length of one of the main walls in the exhibition space, which I think is the longest that the work has ever been.
And their main behaviour, as you can see from the video, is that these robots, this colony of robots, are going to break holes through the wall. And look, I'm going to move on because we have very little time. We have need to move on. Another work is called Fishbird by Mari Venlaki, and this work explores it's social robotics, social interaction, action and communication between two main robots. The main core of this work is two characters, which are in the form of wheelchairs, which again are interacting with each other, they're interacting with visitors, they're going to try and communicate with each other and with the people who choose to engage with them. Each of the robots has a small printer, and they will sort of print out phrases that they want to try and communicate with you, and they will drop those to the floor. The work was created in 2004, and it's been running a lot, and it's sort of accumulate. I think it's drawing on an accumulated database that it's accumulated through the time that it's running. So, I mean, we can say that its attempts to communicate with us and each other are sort of drawing on its experience that it's gathered over that time. Quick introduction to another one, Vincent and Emily. Again, a pair of robots who are interacting with each other. Their main behaviour is to try and find each other. But I think what's interesting about these robots in a very simple way is that they can't necessarily distinguish their partner from other elements of the room, from the visitors, so they were interacting with all of us. And I think what's interesting about this piece is the way that their simple attempts to try and engage very quickly start to sort of reflect and mirror sort of what looks like human behaviour, and we quickly sort of, we start to relate to them as if they have personalities. We have two works by Paul Granger. The first one is Come Over Joe, which is this small little robot which will be roaming around in there on its own. He says it talks to itself, but it also tries to integrate with or interact with visitors. And there is another element of this work. Paul's work is very playful, and this is one of those pieces. There's a sort of hidden aspect to this work that visitors might discover, which allows them to interact with a robot on another level. The second piece from Paul is a piece that we commissioned. He's developed a new piece specifically for this exhibition, and he's been working with local engineers to try and create a little colony of robots that are self-powered. So these robots carry a battery which is made from mud and electrodes, and they're trying to draw their power from the natural microbes and bacteria that live in river mud. I have 5 minutes. So I'll move on because we're running out of time. A little bit about telepresent wind. This is a piece that, it's another area that interests us. We're very interested in that idea of telepresence, where we might be connecting things in real time that are physically distant through the sort of technology that we have available to us. This is quite a simple but very beautiful piece where there's a large number of these tilting devices in the gallery with the dried sticks on top of them. They're connected to a similar device which is set up in Minnesota. When the wind blows the stick in Minnesota, that data travels to the gallery space, and this field of plants move in relation to the wind in Minnesota. Very similar piece, very simple piece, but very quite beautiful. Again, this is one that we've expanded particularly, specifically for it's a new version for the exhibition. And The Big Picture by Robot Lab, which is, which is an industrial robot, but they've programmed it to translate image data
from the MAST camera, the NASA MAST camera on Mars. And it's transforming that, a still from that camera of the Mars landscape into a single line, which it will very, very precisely draw and build up a photorealist representation of this landscape over the 4 months of the exhibition. It will be drawing 3 months of the 6 months. It will be drawing 24 hours a day, 7 days a week. Again, when we open the exhibition, it will be a largely blank canvas, but this machine will be meticulously working as a landscape artist, creating an image of this landscape that's never been seen by humans, but only by machines. And I'm just going to pass back to Rosa, because the other thing that we're doing is we're building a workshop studio space in the Antecella, and I think it's an important part of the exhibition. So. Castellano. Pensando en esta cosa de los procesos que también comentaba Fernando antes, en la sala de exposiciones también, aparte de que las piezas sean performativas y estén en proceso constante y cambien el espacio a lo largo de los 3 meses y medio de la exposición, queríamos dar acceso también al proceso, al propio proceso de producción y creación de piezas, de proyectos artísticos. Entonces, en la antesala de la sala de exposiciones hay un espacio de trabajo. Y durante los días del encuentro y los meses de verano va a haber talleres que bueno, está especificada las fechas, unos talleres dirigidos por Paul Grandjon y luego por Jonathan García, Tunipanea, que van a ser durante junio y uno en septiembre. Y bueno, y ahí nos invitan a experimentar, practicar y crear y aprender cosas de una manera bastante lúdica, creo. Y después otra cosa que nos parecía importante era apoyar 2 proyectos que estuvieran empezando o en desarrollo y bueno, hemos invitado a una artista de Baracaldo que vive en Suiza, que se llama Vanessa Lorenzo, que va a desarrollar el proyecto Microlandscape Metacommunities, que tiene mucho que ver con agentes no humanos, ¿no? Con los microorganismos de la ciudad. Es una especie de escultura social a través de estas otras comunidades, ¿no? Locales. Y también luego en el verano, Vanessa va a estar en julio en el taller trabajando y luego en verano, en agosto, va a estar Miriam Petralanda con un proyecto que se llama Fluidófila y es una especie de... Ella trabaja dentro del campo del arte sonoro y la experimentación sonora y bueno, va a expandir esta especie de dispositivo híbrido que trabaja con agua, con cables, con chips, con la interacción humana, bueno, sí, es una especie de ser múltiple. Y bueno, de momento creo que podemos acabar ahí. Gracias. Gracias. Mucha tela. Bueno, esplikatu aldizut orokorrean ez detailean. Baina nahiago nuke behar bada, bestela gero korte bat baldin bada, zurekin egitea zuzenean. Edo nahi duzu orain danon... Bai. Zer nahiago duzu, orain orokorrean azaldu edo... Bueno, gauza biak egingo ditugu, bale? Lehenengo egingo dizu eta aurkezpena, erakusketa prozesu osoaren barruan sartzen da. Azken finean, prototipoak forma artistiko berrien topaketa honen barruan atal garrantzitsu bada. Eta baita ere komunidadeak, egunerokotasuna, espazioak eta hori nola uztartzen den teknologiarekin eta artearekin somatuko den erakusketa formatuan. Hori izango litzateke orokorrean eta gero bestela ñardidurak eta detaileak emango dizkizut beranduago. Bueno, ez da lehenengoa, lehenengoa alkatearekin batera izan zen,
Eta gaur da programa bati lotutako aurkezpen ofiziola esango genuke, komilen artean. Beranduago emango ditu tildo nagusiak, ekainaren erdialdean kontseilua izango da, eta nahiago nuke errespetuz kontseilua eta gero izatea lehenengo kontseilari Jaun-Anderei azaltzea zein izango den nire proiektuaren detaiak eta gora berak, baina modu batean zeo zer aurreratzearren nik uste dut proiektu honen hildoa bai komunidadeak eta baita prototipoak dituen esan nahien hildotik joango dela nire lanaren bide nagusiak. Horiek izango lirateke komunidadeak, artea, egunerokotasuna eta gizarteari nola uztartzen zaizkion erantzunkizun horiek artearen partetik. Y casi mejor si tenéis preguntas alrededor del programa, y si no ya veis que es un programa muy amplio, que tiene que dibuja los conceptos desde muchos contenidos y muchas formas. Ahora, escuchando a Mike y a Rosa, yo creo que dentro de esa complejidad es sencillo a la vez ver cómo en esa parte cotidiana el arte tiene, además de su capacidad estética, esa forma también de refundirse con la sociedad en el sentido más amplio. Y bueno, pues eso es una parte importante de nuestro trabajo, aquí dentro de Azkuna Zentroa y también expandido en la ciudad. Así que estamos a vuestra disposición, cualquier detalle o cualquier cuestión que queráis aclarar. Guillermo. Es una cosa funcional. El radio show va a estar los 3 días en el atrio. No, el radio show va a ser el jueves de 2 de la tarde a... Sí, y luego va a haber, lo que se va a hacer es, como se graba el radio show, va a estar accesible en el CAC 2, que va a haber como un espacio de lectura y de documentación. Un proyecto que no hemos mencionado, pero que para nosotras es importante, es Jardín de Interior, que se hizo una convocatoria para a todo el mundo que quisiera participar a enviarnos imágenes de sus fotos, de sus plantas de interior, ¿no? Un poco también en este deseo de sacar lo privado a lo público, ¿no? Y de compartir estos entornos íntimos, ¿no? Entonces, de todas las imágenes que recibimos, que han participado más de 200 personas y hemos recibido más de 400 imágenes, hemos también hecho la imagen de prototipo AC. Estas fotos son fotos que han enviado personas de Bilbao. Y todas las fotos que hemos recibido, así como no podíamos usar las 400 para los soportes visuales de prototipo AC, todas, y solo se ven algunas en soporte, se van a ver algunas por soportes de la ciudad, ya algunas están puestas, porque la lona en Urquijo, perdón, eso es. Ya está puesta. Las más de 400 imágenes que hemos recibido van a estar expuestas en el CAC 2 también, en esta zona de documentación también. Luego, otra pregunta, es un programa que demanda mucha participación. Supongo que estará todo centralizado en Infopuntúa, para apuntarse tanto a la peluquería, Sí. al concierto de noche. Sí, ¿no? Sí, está todo. Sí, de hecho, en el programa aparecerá el teléfono para pedir cita previa y sí, Infopuntúa es el punto de referencia para apuntarse a todos, sí. Bueno, besterik ez badago, eskerrik asko eta hurrengora arte. Muchas gracias. Gracias.